Shalom lekulam. Es un gusto saludarles y de nuevo poder compartir como Mishpacha, como familia de la casa de Israel, este precioso tiempo que nos es concedido por el dueño y creador de todas las cosas, para que como una unidad indivisible, un Ejad, podamos iniciar una nueva porción semanal o parashá y así escudriñar juntos en lo profundo de su palabra, su mensaje de vida y las conexiones proféticas de su plan de redención y salvación para el remanente que está trayendo de vuelta, el cual lo adore sinceramente guardando sus misbot, sus mandamientos, celebrando sus fiestas y Mikra Kodesh, sus santas convocaciones, pero sobre todo llevando una vida en rectitud y justicia. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la primera aliyá de la parashá número 19 que lleva por nombre Terumá y que hace referencia a esa ofrenda alzada o elevada, a esa porción separada o reservada para el Eterno. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer de Shemot o Éxodo capítulo Perek 25, Pasukim, versículos del 1 al 16. Antes de empezar, damos gracias a Yahweh el grande y fuerte, cuyas obras son maravillosas, justos sus caminos, pero a la vez insondables, aún más que las profundidades de la tierra y los cielos. Cuán grande y poderoso es Yod-Hei Bab-Hei el Shaddai, el todo suficiente. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, Venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Iniciamos el estudio de esta primera aliyá de la parashá Terumá en el capítulo Perek 25 de Shemot o Éxodo, Pasukim, versículos 2 y 3. Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, dice Adonai, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce. La palabra usada para ofrenda es terumá, que quiere decir presente como ofrecido por encima de otra cosa, especialmente en un sacrificio o como tributo. También hace referencia a elevar, mecer, obligar, una ofrenda mecida, una porción presentada, un presente, una primicia. Lo que nos muestra aquí que esta ofrenda era muy diferente a todas las demás. Esta ofrenda era especial en todos los sentidos. Era para un propósito especial, la construcción del tabernáculo y su mobiliario. Era de un contenido especial, es decir, no era dinero, sino materiales necesarios para la construcción del Mishkan o el tabernáculo, y tenía una motivación especial según el corazón del creyente. Y aquí vemos una diferencia muy marcada entre lo que es el diezmo y la ofrenda. El primero es un acto de obediencia a la Torá, mientras que la segunda es un acto de amor y compromiso con Yud-Hei Bab-Hei y su bendita Torá. El libro de Corintiyim Bet o Segunda de Corintios, Perek 9, Pasuk 7, nos señala al respecto. Cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Hoy en día los conceptos de ofrenda están muy distantes de los verdaderos propósitos por los cuales fueron establecidos por el Eterno. Este pasaje en la Escritura es de los que más sabiduría encierra en cuanto a este tema. Yahweh quiere bendecirnos, nosotros somos los que frenamos la inmensa bondad de Elohim. Una buena ofrenda va envuelta en gozo y alegría. Esto no quita que debemos ser espléndidos en ella. Y esto lo vemos expresado en el libro de Corintiyim Bet, Segunda de Corintios, Perek 9, Pasuk 7. Cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Hoy en día los conceptos de ofrenda están muy distantes de los verdaderos propósitos por los cuales fueron establecidos por Yod-Hei Bab-Hei. Este pasaje en la Escritura es de los que más sabiduría encierra en cuanto a este tema. Yahweh quiere bendecirnos, por supuesto, nosotros somos los que frenamos la inmensa bondad de Elohim.
Una buena ofrenda va envuelta en gozo y en alegría. Y esto no quita, por supuesto, que debemos ser espléndidos en ella, es decir, no solo entregándola con real convicción, sino demostrando con hechos que es algo sobresaliente, algo que se le da especial valor y se eleva, se pone por encima de cualquier otra cosa. Y aquí podemos apoyarnos en el libro de 2 de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo Perek 9, Pasuk 6. Este es el punto. El que siembra escasamente también recogerá escasamente. Y esto nos enseña a ser abundantes para con Elohim. Además, porque es una solicitud que Él nos está haciendo. Y nos podríamos preguntar si es que acaso Él lo necesita, y al mismo tiempo podríamos respondernos que no, porque quienes lo necesitamos somos nosotros. El libro también de 2 de Corintios, Corintiyim Bet, en el capítulo Perek 9, versículos Pasukim del 8 al 11, nos recuerda. Además, Yahweh tiene el poder de proveerlos con toda clase de regalos en abundancia, para que siempre, en todas las formas, tengan todo lo que necesitan para ustedes y para poder proveer en abundancia para toda buena obra. También, como dice el Tanaj, Él dio generosamente al pobre, su sedaká permanece para siempre. El que provee semilla para el que siembra y pan para comer, suplirá y multiplicará tu semilla e incrementará la cosecha de tu sedaká. Serán enriquecidos en todas las formas para que puedan ser generosos en todo. Y por medio de nosotros, la generosidad de ustedes provocará que el pueblo dé gracias a Yahweh. Y continuamos con el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Mishpatim en el Perek capítulo 25, Pasuk versículo 8. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ello. La palabra usada aquí para santuario es mikdash, que significa, entre otras cosas, un lugar consagrado, sagrado, un santuario. Lo que Yod-Heh-Vav-Heh le estaba ordenando al pueblo era un lugar kadosh, santo, para su uso exclusivo. Este era el lugar donde el Eterno se encontraría con su pueblo y habitando entre ellos. Esta morada es una figura de Yeshua, el cual habitó entre nosotros. La escritura dice en Yohanan Juan capítulo 1 versículo 14: Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. La Biblia textual usa la mejor palabra a criterio personal del ministerio y es la expresada en Yohanan Juan 1:14 también. Y el Verbo se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nehemías, el profeta Nehemías, en el Perek 1, versículo 9, nos dice también: Pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los conduciré de nuevo al lugar que escogí para que allí tabernaculice mi nombre. El estudio de esta primera aliyá terumá continúa en el Perek capítulo 25, versículo Pasuk 9 del libro de Shemot o Éxodo. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. El diseño del santuario no fue inspiración de Moshe, sino de Yod-Heh-Vav-Heh. Esto nos muestra dos cosas. La primera de ellas, que todos los requisitos materiales y demás fueron pensados y establecidos por Yod-Heh-Vav-Heh mismo, lo que lo convierte en una obra celestial y no humana. De la misma manera sucede con el creyente. No ha sido engendrado de carne ni sangre, sino por la voluntad del Altísimo. Y en el Brit Hadashah podemos encontrar el soporte a esta idea en el libro de Juan, Yohanan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, sino de Elohim. Y también Yohanan Juan 3:6 nos recuerda: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. También vemos en segunda instancia el diseño de este santuario como una réplica de lo que hay en el cielo, el cual se manifestará cuando Yeshua regrese. Yohanan describe en la revelación recibida del cielo un tabernáculo celestial en el cual Yeshua funge como Cohen Gadol o sumo sacerdote. Además, podemos entrar a revisar el pasaje de Ibrim o Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Es importante conocer la palabra verdadero, cómo debe ser entendida en la Escritura Sagrada. Ella debe ser estudiada bajo la dimensión y la retórica de pensamiento hebreo y no bajo la línea de filosofía griega que heredamos por fenómenos históricos ya conocidos. En hebreo, la palabra verdadero nos muestra un modelo superior y de mayor propósito, así como la confirmación de los anuncios del pasado, dando cumplimiento a lo dicho desde la antigüedad. Lo verdadero eleva lo dicho a su máxima expresión. El libro de Yohanan Aleph, 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en el verdadero, en su Hijo, Yeshua, el Mesías. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Esto no quiere decir que había antes de su venida un Elohim falso o sin valor. En griego, lo verdadero pasa a ser concluyente y cualquier otra cosa anterior es falsa o ficticia y deja de ser, perdiendo completamente su valor. Todo pensamiento griego basado en nuevo o novedoso anula cualquier propuesta anterior. Aún logra llegar más lejos esta forma de pensamiento filosófico, ya que concluye y finiquita con lo que aún no debe darse por caducado. Veamos uno de los más grandes ejemplos de este craso error. En Ibrim, Hebreos capítulo 8, versículo 13, que podemos analizar en diferentes versiones. Por ejemplo, la Reina Valera Gómez, al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. Y aquí aparece la palabra pacto. También la Biblia de las Américas nos dice, cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. En esta versión, pacto está en cursiva. Y ahora entremos a analizar la versión King James Version, que nos dice, In that he said, a new covenant he had made the first old, now that which decayed, and waxed tall is ready to vanish away. Y aquí vemos que la versión en inglés con número strong o concordancia no tiene número para la palabra covenant o convenio. Y al final dice que está listo a desaparecer. La versión Peshitta nos dice, por lo cual que al hablar de uno nuevo hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y obsoleto está próximo a la destrucción. Aquí no muestra sino la palabra nuevo. Y la versión textual dice, nuevo ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Al igual que el anterior, la palabra pacto no está en el texto, y con todo este contexto podemos confirmar aún más que la palabra pacto o alianza es una añadidura por interpretación personal. El ajuste permite darle otro enfoque a este texto, el cual pertenece a un contexto de carácter y de servicio sacerdotal en el templo o Mishkan, pero asumamos este contexto equívoco como si fuese una verdad. Se refiere al nuevo pacto y a que el antiguo tiende a desaparecer. Existe algo que ninguna de las versiones anteriores cambia en el desenlace y cierre de dicho capítulo, que está cerca, próximo, listo o a punto de desaparecer, es decir, en forma futura. Y esto nos quiere significar que todo lo escrito en la antigüedad está vigente, como nos lo dice el libro de Matiyá o Mateo, Perek capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. El relato de esta aliyá continúa en el Perek 25, versículo Pasuk 10 de Shemot. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro. Por dentro y por fuera la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. El oro es símbolo de la divinidad, lo que hacía de este el mueble más precioso y especial de todo el santuario, puesto que era aquí donde la presencia de Yod-Hei Vav-Hei se manifestaba. Y Shemot, capítulo 25, versículo Pasuk 22, nos dice, allí me reuniré contigo. Yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta o el propiciatorio, el caporet del arca. Desde entre los 2 querubín que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel.
Aquí vemos algo muy interesante y vamos a tocar este punto. Pues de la misma manera es llamado Yeshua el propiciatorio Caporet, que era la tapa que cubría el arca en medio de los dos querubines. Nos lo dice también Romanos o Romillim capítulo 3 versículo 25, a quien Dios ordenó como propiciación por su sangre mediante la fe a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente, y también lo vemos en Yohanan Alev, primera de Juan capítulo 2 versículo 2, porque Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También Primera de Juan o Yohanan Alev, capítulo 4, versículo 10, nos recuerda: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De igual manera, esto hace de Yeshua el punto de encuentro de los hombres con Yahweh. Perek 25, versículo 16, concluye: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La palabra testimonio en hebreo es edut, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 5715 y significa, entre otras cosas, testimonio o testigo. Y a partir de esto podemos entender que lo que se pondría allí sería un testigo de la presencia de Yod-Heh Vav-Heh y de sus hechos maravillosos. En el Aarón o el arca estaban las tablas de piedra, una muestra de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Todo esto lo encontramos en el libro de Hebreos, Perek 9, versículo pasuk 4. Otra referencia sería Devarim, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26. Tomen este libro de la Torá y pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahweh su Elohim, y que permanezca allí como testigo contra ustedes. Yeshua nos enseña en Yohanan, Juan, capítulo 12, versículos 48 al 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo te hablo, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. Toda Gabá, muchas gracias, Yod-Heh Vav-Heh, Elohim nuestro, Rey del universo. Bendito y bondadoso eres, que en todo tiempo sostienes al afligido, sanas al enfermo, que te acuerdas del justo, del sadik, y lo levantas y haces sabio a quien recibe con diligencia y entendimiento tu corrección. Por todo eso, lo que has hecho, haces y harás. Muchas gracias, soberano en maravillas, porque nos instruyes y nos enseñas las maneras en que podemos elevar una terumá, una ofrenda especial para reconocerte como el todo en nuestra vida, que día a día podamos construir ese Mishkan que te exalta, que hace que tu nombre sea recibido en medio de la adversidad y la necesidad, en el hambriento y en el sediento, porque por el testimonio tuyo de la obra que haces en nosotros, otros pueden ser saciados y restaurados, porque con presentarte nuestros cuerpos como sacrificios vivos, estamos permitiendo que tomes el control de todo nuestro ser. Te edificamos ese tabernáculo para que mores y te muevas con libertad y seamos sellados por tu Ruach HaKodesh, adquiriendo ese compromiso irrevocable, porque ahora te pertenecemos y no a nosotros mismos. Y hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y a Hayot por acompañarnos en el estudio de la primera liyá de la Parashá Terumá. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es, el que ha de venir.